Un hombre desesperado ofreció todo su dinero a la mujer que más odiaba en el mundo para que fingiera ser su esposa. Ella era la única que podía ayudarlo a salvar a la pequeña niña que ambos amaban con toda su alma. Lo que ninguno de los dos sabía es que su farsa desataría una pasión tan peligrosa que podría destruirlos por completo. Aceptar ese trato fue el mayor error de sus vidas, pero también su única oportunidad de encontrar la verdadera felicidad. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Alarcón sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un peso tan frío y pesado como el mármol que cubría el suelo de su inmenso y solitario ático. La voz de su abogado, Ricardo, resonaba en el altavoz del teléfono, cada palabra un martillazo contra sus esperanzas. Damián, lo siento. La jueza ha mostrado una clara inclinación por la petición de doña Elvira Montenegro. Alega que eres un hombre soltero, con un horario de trabajo absorbente y sin experiencia en la crianza de una niña. Ella, en cambio, tiene recursos ilimitados, una mansión con personal y, lo más importante, es su abuela biológica. Estamos perdiendo. Damián cerró los ojos, apretando el puente de la nariz con tanta fuerza que vio estrellas. Luna. Su pequeña sobrina de 5 años, la luz que había quedado tras la oscuridad de la muerte de su hermana Sofía. Perderla era impensable. Era como perder a Sofía por segunda vez. No me importa el dinero, Ricardo. Ofrécele más. Cómprale lo que quiera. Un yate, una isla, lo que sea, pero que nos deje en paz, dijo Damián con una voz ronca por la desesperación. No se trata de dinero, Damián. Para Elvira es una cuestión de linaje, de orgullo. Eres un Alarcón, pero para ella, siempre serás el hijo de la mujer que le robó a su yerno. Odia a tu familia. Quiere a Luna para moldearla a su imagen, para borrar cualquier rastro de tu hermana en ella. La jueza ve a una abuela devota, no al monstruo que tú y yo sabemos que es. Damián golpeó el escritorio de caoba con el puño. El dolor sordo en sus nudillos no era nada comparado con el que sentía en el pecho. Él era un arquitecto de renombre, un hombre que construía imperios de cristal y acero, que doblegaba la voluntad de inversores y ciudades enteras. Pero era impotente ante una anciana venenosa y un sistema judicial que favorecía las apariencias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me rindo? Le entrego a la hija de mi hermana a esa bruja para que la convierta en una niña triste y solitaria como lo era su propio hijo, espetó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Hay una opción, dijo Ricardo, con un tono que sugería que la idea era una locura. Es arriesgada, casi teatral, pero podría cambiar la percepción de la jueza por completo. Necesitas presentar un frente familiar estable. Necesitas parecer el hombre perfecto para criar a una niña. Damián, necesitas una esposa. La sugerencia quedó suspendida en el aire, absurda y ridícula. ¿Una esposa? ¿De dónde se supone que voy a sacar una esposa en 2 semanas, Ricardo? La compro por catálogo, se burló Damián, aunque no había humor en su voz. No cualquiera. Tendría que ser alguien que genuinamente ame a Luna, alguien que doña Elvira no pueda desacreditar fácilmente. Alguien que complete el cuadro. Damián colgó la llamada sin despedirse y se sirvió un whisky, el líquido ambarino temblando en el vaso por el pulso incontrolable de su mano. Se acercó al enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y su mirada se posó en una fotografía enmarcada en plata sobre una mesa auxiliar. En ella, su hermana Sofía reía a carcajadas, sosteniendo en brazos a una bebé Luna. Y a su lado, con una sonrisa igual de radiante y un brazo protector alrededor de Sofía, estaba ella. Isabella Rossi. El corazón de Damián se contrajo en una mezcla de odio y una súbita, terrible e ineludible idea. Isabella. La mejor amiga de Sofía. La mujer que él consideraba una influencia caótica y desmedida en la vida de su hermana. La mujer que lo culpaba abiertamente por la infelicidad de Sofía, por presionarla a seguir un camino que no era el suyo.
Se odiaban con una pasión que rozaba lo primitivo. Él la veía como una pastelera de poca monta, impulsiva y sin clase. Ella lo veía como un millonario arrogante, controlador y sin corazón. Y, sin embargo, amaba a Luna con una ferocidad que rivalizaba con la suya. Era la madrina de la niña. El plan de Ricardo ya no parecía tan loco. Parecía una sentencia. Isabella era la única pieza que encajaba en ese rompecabezas imposible. Y él iba a tener que tragarse todo su orgullo, toda su aversión, y rogarle. La pastelería de Isabella, dulce bocado, era todo lo que Damián despreciaba. Era pequeña, abarrotada, ruidosa y olía abrumadoramente a azúcar y vainilla. Paredes color pastel, muebles de madera desgastada y un torbellino de niños y madres. Contrastaba brutalmente con su mundo de líneas limpias, silencio y colores neutros. La vio detrás del mostrador, con una mancha de harina en la mejilla y el cabello oscuro recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos rizos rebeldes. Estaba riendo con un cliente, una risa genuina y escandalosa que a él siempre le había parecido vulgar. Cuando los ojos de Isabella se posaron en él, la risa murió en sus labios y fue reemplazada por una máscara de hostilidad helada. ¿Tú qué haces aquí, Alarcón? ¿Vienes a criticar la estructura del edificio o a quejarte del nivel de azúcar en el aire?, espetó, secándose las manos en el delantal. Necesito hablar contigo. En privado, dijo él, su voz era un murmullo grave que hizo que algunos clientes se giraran a mirarlo. No tengo nada que hablar contigo, replicó ella, pero notó la desesperación apenas velada en sus ojos grises, generalmente tan fríos como el acero. Se trata de Luna. Esas 4 palabras fueron suficientes. Isabella le hizo una seña a su empleada para que se hiciera cargo y lo condujo a la pequeña oficina trasera, un caos de facturas, libros de recetas y cajas de embalaje. Más te vale que sea importante, dijo cruzándose de brazos. Me estás haciendo perder dinero. Te pagaré el día entero de ganancias. Te pagaré un mes. El año si quieres, dijo él, y la desesperación en su voz ahora era innegable. ¿Qué quieres? Damián la miró fijamente, estudiando a la mujer que tenía delante. A pesar de la harina y el delantal manchado, había algo en ella que siempre lo había inquietado. Una vitalidad, un fuego que su hermana Sofía había anhelado y que él siempre había intentado extinguir por miedo a que se quemara. Elvira está a punto de quitarme la custodia de Luna, soltó sin preámbulos. El rostro de Isabella palideció. ¿Qué? No. Ella no puede. Sofía te dejó la custodia a ti en su testamento. Y a mí como segunda opción si a ti te pasaba algo. Esa mujer no puede. Puede y lo está haciendo. Me considera un soltero inadecuado. Y la jueza parece estar de acuerdo, la interrumpió él. Isabella se llevó una mano a la boca. El odio en sus ojos fue reemplazado por un miedo puro y genuino, un miedo que Damián comprendió perfectamente porque era el mismo que lo carcomía por dentro. Tenemos que hacer algo, susurró ella. Mi abogado me ha sugerido una solución. Una forma de demostrarle al juzgado que tengo un entorno familiar estable. Él hizo una pausa, las palabras se le atoraban en la garganta. Quiero que te cases conmigo. La risa de Isabella fue estridente, incrédula. ¿Perdona? ¿Acabo de escuchar bien? Tú, Damián Alarcón, el hombre que piensa que soy un desastre andante, ¿me estás pidiendo matrimonio? Debes de estar más desesperado de lo que pensaba. La respuesta es no. Absolutamente no. Se dio la vuelta, dispuesta a volver al trabajo, a escapar de esa locura. Pero Damián fue más rápido. La agarró del brazo, su toque era firme pero no brusco. La obligó a girarse y a enfrentarlo. Estaban tan cerca que ella podía oler su colonia cara, una mezcla de sándalo y algo cítrico, y ver las motas grises y azules en sus ojos atormentados. No es una petición, Isabella. Es una propuesta de negocios, dijo él, su voz baja y apremiante. Un contrato. Finge ser mi esposa durante 6 meses, un año, el tiempo que sea necesario hasta que la custodia sea definitiva y Elvira se dé por vencida. A cambio, te daré lo que quieras. Los ojos de Isabella brillaron con furia.
¿Y qué te hace pensar que puedes comprarme? ¿Qué puedes chasquear los dedos y yo saltaré como una de tus empleadas sumisas? Tú no me conoces, Damián. Odias todo lo que soy. La única razón por la que estás aquí es porque sabes que amo a esa niña más que a mi propia vida, y estás usando eso. Sí, lo estoy usando, admitió él sin reparos, su rostro a centímetros del de ella. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de pastel. Era una mezcla de años de resentimiento y una corriente eléctrica subterránea que ninguno de los dos había querido reconocer jamás. Estoy usando lo único que tenemos en común, el amor por Luna. Piensa en ella, Isabella. Piensa en lo que esa mujer le hará. La criará en una casa sin risas, sin amor, solo con reglas y expectativas. Le dirá que su madre era débil. Le dirá que los Alarcón son inferiores. ¿Es eso lo que quieres para ella? Cada palabra era una verdad afilada. Isabella sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Odiaba a Damián con cada fibra de su ser, lo culpaba de haber empujado a Sofía a los brazos de un hombre terrible solo para que se casara con alguien adecuado. Lo que finalmente la condujo a una profunda depresión y al accidente que le quitó la vida. Pero Damián tenía razón sobre Elvira. Y tenía razón sobre Luna. ¿Cuáles serían los términos?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. La sorpresa cruzó por el rostro de Damián, seguida de un inmenso alivio. Viviremos juntos en mi ático. Actuaremos como una pareja enamorada en público y siempre que sea necesario. Dormiremos en habitaciones separadas. A cambio, pagaré todas las deudas de tu pastelería. La ampliaré. Te compraré el local, te pondré un equipo nuevo. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Isabella lo miró, una idea formándose en su mente. Esta era su oportunidad, no solo para salvar a Luna, sino para conseguir las respuestas que Damián le había negado durante un año. Acepto, dijo, pero con mis propias condiciones. Ah, sí, preguntó él, levantando una ceja. Por primera vez, había una chispa de algo más que desesperación en sus ojos, quizás un atisbo del hombre de negocios despiadado que era. Muy bien, pastelera. Sorpréndeme. Condición número 1, Luna es la prioridad. Su bienestar, su felicidad, por encima de todo. Si en algún momento creo que esta farsa le está haciendo daño, se acaba. Sin discusión. Él asintió. De acuerdo. Es mi misma condición. Condición número 2, tendrás que ser amable conmigo delante de ella. No más miradas de desprecio, no más comentarios sarcásticos. Ella tiene que creer que nos queremos. Damián frunció el ceño, la idea le resultaba repugnante. ¿Crees que podrás fingir que me soportas?, preguntó él con ironía. Ella le sostuvo la mirada. Puedo fingir lo que sea por esa niña. La pregunta es si tú puedes. Podrías intentar algo más atrevido, como ser un poco sexy de vez en cuando. Ya sabes, para que la gente se lo crea. O quizás eso es pedirte demasiado a ti, señor robot. Damián se acercó un paso más, su aliento cálido rozó su mejilla. No me subestimes, Isabella. Puedo ser muy convincente cuando quiero, susurró, su voz con un matiz ronco que la hizo estremecerse. Ah, sí. Pruébalo. Dame un adelanto de tus encantos irresistibles. ¿O tienes miedo de que una simple pastelera pueda descubrir que no eres más que un traje caro y una cuenta bancaria abultada? Él sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa que no le llegaba a los ojos. Créeme, preciosa, lo último que querrías es que empezara a mostrar mis encantos. Podrías acabar confundiendo la actuación con la realidad y eso complicaría nuestro pequeño acuerdo. El descaro la dejó sin aliento por un segundo, antes de que la ira volviera. Sigue soñando, Alarcón. Mi tercera y última condición, y la más importante, me contarás todo sobre los últimos 6 meses de la vida de Sofía. Me cerraste la puerta después del funeral. No me dejaste entrar en su apartamento. Hay cosas que no entiendo. Necesito saber la verdad. El rostro de Damián se endureció, la máscara fría volvió a su sitio. Eso no es parte del trato.
Ahora lo es, insistió Isabella. O me cuentas la verdad sobre mi mejor amiga, o buscas a otra mujer para tu farsa. Tú eliges. Hubo una larga pausa, un pulso silencioso entre dos voluntades de hierro. Finalmente, Damián exhaló lentamente. De acuerdo, dijo entre dientes. Pero no ahora. Cuando sea el momento. Una semana después, Isabella estaba de pie en medio del enorme salón de Damián, rodeada de sus cajas de cartón. Se sentía como una mancha de color en un lienzo en blanco y negro. Su edredón de retazos de colores, sus tazas de cerámica pintadas a mano y sus libros de cocina con las tapas gastadas parecían profanar la perfección minimalista y estéril del lugar. Luna corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Tía Isa. ¿Vas a vivir con nosotros para siempre? Isabella le acarició el cabello rubio, idéntico al de Sofía. Por un tiempo, mi amor. Tu tío Damián y yo, hemos decidido estar juntos. Intentó que las palabras sonaran naturales, pero le sabían a ceniza en la boca. Damián estaba de pie junto a la ventana, observándolas con una expresión indescifrable. Luna, ¿por qué no le enseñas a Isabella tu habitación? Yo ayudaré a subir el resto de sus cosas. En cuanto la niña desapareció por el pasillo, el ambiente cambió. ¿Qué es todo esto?, preguntó él, señalando con la barbilla una caja abierta de la que asomaba una batidora de colores. Son mis cosas. Se llaman pertenencias. La gente normal las tiene. Aportan personalidad a un lugar, replicó ella. Mi casa tiene personalidad. Es limpia, ordenada y eficiente, dijo él. Tu casa tiene la personalidad de un quirófano. Necesita un poco de vida, un poco de caos. Tú eres el caos, murmuró él, pero Isabella lo oyó. Antes de que pudieran empezar una de sus habituales peleas, sonó el timbre. Era Ricardo, el abogado, acompañado de una mujer de aspecto severo que se presentó como la señorita Méndez, la trabajadora social asignada al caso. Pánico instantáneo. Su primera prueba. Isabella miró a Damián, sus ojos muy abiertos. Él le devolvió una mirada que decía claramente, actúa. Amor, qué sorpresa. Ricardo, señorita Méndez, bienvenidos, dijo Damián, pasando un brazo por los hombros de Isabella y atrayéndola hacia su costado. El contacto la quemó. Su cuerpo se puso rígido por un instante antes de obligarse a relajarse contra él. Le sonrió a la mujer. Perdonen el desorden. Acabo de mudarme. Ya saben cómo son estas cosas, dijo con una risita nerviosa. La señorita Méndez no sonrió. Sus ojos recorrieron el apartamento, a Damián y a Isabella. Sí, entiendo. El señor Alarcón nos informó de su repentino matrimonio. Fue una sorpresa para el juzgado. Cuando es amor verdadero, no hay por qué esperar, ¿verdad, cariño?, dijo Damián, y tuvo la audacia de besarle la sien. Isabella sintió que le flaqueaban las rodillas. Tenía que admitir que era un actor excelente. Sí, ha sido todo un torbellino, añadió ella, apoyando la cabeza en su hombro, un gesto que esperaba que pareciera de adoración y no de que necesitaba apoyo para no caerse. Luna volvió corriendo a la sala. Y mira, tía Isa, te hice un dibujo. Mostró un papel con 3 figuras de palo, una alta con pelo negro, Damián, una con el pelo enmarañado y rizado, ella, y una pequeña en el medio, todas cogidas de la mano bajo un sol sonriente. El corazón de Isabella se derritió. La señorita Méndez observó la escena y por primera vez, sus facciones se suavizaron un poco. Es bueno que la niña tenga una figura materna, comentó en voz baja a Ricardo. Damián aprovechó el momento. Se inclinó y le susurró al oído a Isabella, su aliento cosquilleándole la piel, lo estás haciendo bien. Ahora sonríe como si yo fuera lo mejor que te ha pasado en la vida. Para eso vas a tener que pagarme mucho más, le susurró ella de vuelta, pero le dedicó una sonrisa radiante. Pasaron la siguiente hora respondiendo preguntas, mostrando el apartamento, explicando su historia de amor, cómo su amor mutuo por Luna y Sofía los había vuelto a unir después de años de malentendidos. Cómo se habían dado cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Era la farsa más grande de sus vidas.
Cuando la trabajadora social y Ricardo finalmente se fueron, un silencio incómodo llenó el apartamento. Isabella se apartó de Damián como si quemara. Bueno, creo que hemos aprobado, dijo ella, frotándose los brazos. No te confíes. Esto es solo el principio. Elvira no se rendirá tan fácilmente, advirtió él, aflojándose la corbata. Por cierto, añadió, su voz más suave. El dibujo de Luna fue un buen toque. Casi parecemos una familia de verdad. Isabella miró el dibujo, que ahora estaba pegado con un imán en la nevera de acero inoxidable, el único punto de color en toda la cocina. Casi, repitió ella. Esa noche, Isabella no podía dormir. La cama en su nueva habitación era enorme y cómoda, pero su mente era un hervidero. Salió a la cocina a por un vaso de agua y se lo encontró allí, de pie frente al ventanal, igual que el día que fue a su pastelería, contemplando las luces de la ciudad. Solo llevaba unos pantalones de pijama grises, y la luz de la luna perfilaba los músculos de su espalda y sus hombros. Por un momento, olvidó que lo odiaba. Solo vio a un hombre solitario, cargando con un peso demasiado grande. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó ella en voz baja para no asustarlo. Él no se giró. Tengo demasiado en la cabeza. Por Sofía, se atrevió a preguntar. Él se tensó. En parte. Damián, tienes que hablar conmigo. No puedes llevarlo todo tú solo. Él se giró por fin y la miró, sus ojos eran dos sombras en la penumbra. ¿Y se supone que tú eres la persona con la que debo hablar, la mujer que cree que soy un monstruo? Creo que fuiste un hermano terrible para Sofía, sí. Que la presionaste y nunca la entendiste. Pero también veo cómo miras a Luna. Y sé que la quieres, admitió ella. Se acercó a él, paso a paso, hasta que se detuvo a su lado, mirando también por la ventana. Los dos la queremos. Eso tiene que ser suficiente para que podamos, al menos, ser un equipo. Él no dijo nada, pero ella sintió un ligero cambio en la atmósfera, como si una pequeña parte de su armadura se hubiera agrietado. Estaban en silencio, dos extraños unidos por un pacto desesperado y el amor por una niña, cuando el teléfono de Damián sonó, iluminando la oscuridad. Él miró la pantalla y su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Era un mensaje. Lo leyó y Isabella vio cómo su mandíbula se apretaba. ¿Qué pasa? ¿Es Elvira?, preguntó ella. Peor, dijo él, y le enseñó la pantalla. Era una foto, enviada desde un número desconocido. En la foto estaban ellos dos, saliendo del juzgado ese mismo día, donde habían firmado los papeles de su matrimonio civil de conveniencia. No se estaban tocando, pero iban uno al lado del otro. El mensaje debajo de la foto era breve y escalofriante: felicidades a la feliz pareja. Pero ten cuidado, Damián. Las cosas que se construyen sobre mentiras tienen cimientos muy débiles. Y todo se puede derrumbar. La amenaza era clara. Alguien más, además de la trabajadora social y los abogados, sabía que su matrimonio era reciente. Alguien los estaba vigilando. Y estaba disfrutando del juego. No es Elvira, dijo Isabella, el corazón latiéndole con fuerza. Su estilo es más directo, más legal. Esto es diferente. Damián asintió, su rostro sombrío. Esto es de alguien que quiere jugar. Alguien que quiere desestabilizarme. De repente, la farsa que habían montado se volvió mucho más real y peligrosa. Ya no se trataba solo de convencer a una jueza. Se trataba de proteger a Luna y a sí mismos de un enemigo invisible que conocía su secreto más oscuro. Esa misma semana, recibieron la noticia de que doña Elvira había solicitado una visita sorpresa a su domicilio, acompañada por la trabajadora social, para observar la dinámica familiar en un entorno natural. Era una declaración de guerra. Damián e Isabella pasaron 2 días preparando el apartamento y, lo más importante, preparándose a sí mismos. Tenemos que ser creíbles, insistió Damián mientras caminaban por la sala la noche antes de la visita. Cada gesto, cada mirada cuenta. Ella buscará cualquier fisura. Lo sé. Practiquemos, dijo Isabella, deteniéndose frente a él. Imagina que soy tú.
Isabella, querida, ¿podrías, por favor, dejar de llenar mi casa de buen gusto con tus cachivaches de colores? Damián puso los ojos en blanco. Muy graciosa. Mi turno. Oh, Damián, eres tan fuerte y varonil. ¿Cómo he podido vivir sin tu fría desaprobación todos estos años? A pesar de la tensión, Isabella soltó una pequeña risa. Tengo que admitirlo, no se te da mal. Él también casi sonrió. Tenemos que parecer una pareja que tiene intimidad. Que se toca, dijo él, su tono volviéndose serio de repente. ¿Cómo saludas a tu marido cuando llega a casa? Bueno, como nunca he tenido uno, no estoy segura. Pero supongo que, con un beso, aventuró ella. Exacto. Se acercó a ella, y Isabella sintió como el aire se volvía más denso. ¿Aquí? Ahora. Es un ensayo, Isabella. Métete en el personaje. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo a apartarse. Pero ella no lo hizo. Estaba paralizada, fascinada por la intensidad de su mirada. Sus labios rozaron los de ella, un contacto suave, apenas una caricia. Fue breve, experimental, pero envió una onda de choque a través de todo su cuerpo. Cuando se separó, ambos respiraban un poco más rápido. No ha estado mal, dijo él con la voz ronca. Para ser una pastelera. Y tú no lo has hecho tan mal, replicó ella, intentando que su voz sonara firme, para ser un robot emocionalmente atrofiado. Pero sus palabras carecían de la fuerza habitual. Ese pequeño roce había despertado algo, una curiosidad peligrosa sobre cómo se sentiría un beso de verdad. Al día siguiente, cuando sonó el timbre, estaban listos. Damián abrió la puerta y saludó a Elvira y a la señorita Méndez con una sonrisa encantadora. Isabella salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Bienvenidos. Justo a tiempo. Estaba horneando galletas. La receta secreta de la abuela de Damián, mintió con descaro, sabiendo que la familia de Damián no tenía precisamente recetas caseras. Damián se acercó, la rodeó con el brazo por la cintura y la besó. No en la mejilla ni en la frente. En los labios. Delante de la abuela de Luna y de la trabajadora social, la besó. Fue un beso calculado para ser visto, posesivo y lleno de una pasión fingida. Pero en el momento en que sus labios se encontraron con los de ella, toda la actuación se desvaneció. Él profundizó el beso, su mano se deslizó por su espalda, apretándola contra él. Isabella, sorprendida, respondió por puro instinto, sus manos subieron a su pecho. El mundo exterior se desvaneció. Solo eran ellos dos, el sabor del otro y un calor que se extendía rápidamente por sus venas. Se olvidaron de su público, del plan, del contrato. Por un instante glorioso y aterrador, fue real. Fue Luna, que salió corriendo gritando galletas, lo que los devolvió a la realidad. Se separaron bruscamente, con las mejillas sonrojadas y la respiración agitada. Isabella vio la expresión de suficiencia en el rostro de Damián, pero también vio una chispa de confusión en sus ojos, un eco de lo que ella misma estaba sintiendo. Doña Elvira los miraba con los ojos entrecerrados, una serpiente evaluando a su presa. La visita fue una tortura. Cada gesto de afecto era a la vez una actuación y una prueba. Damián le tocaba el pelo, Isabella le ponía la mano en la rodilla. Se sonreían, se susurraban cosas al oído, construyendo una fortaleza de intimidad falsa para mantener a raya a sus enemigos. Cuando por fin se fueron, Isabella se apoyó contra la puerta cerrada, sintiéndose completamente agotada. Creo que se lo han creído, dijo Damián. Ese beso, empezó a decir Isabella, sin saber qué decir. Fue un movimiento estratégico brillante, la interrumpió él, aunque sus ojos no confirmaban sus palabras. La ha descolocado por completo. Pero Isabella sabía que había sido algo más. Y sabía que Damián también lo sabía. La línea entre la farsa y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Y lo peor de todo, es que una parte de ella no quería que se aclarara. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad forzada. Establecieron una rutina en la que eran Damián e Isabella por la noche, dos extraños compartiendo un espacio demasiado grande, y,
papá y mamá, de día para Luna, un equipo sorprendentemente eficiente. Descubrieron pequeñas cosas el uno del otro. Él se enteró de que ella cantaba fatal mientras horneaba. Ella descubrió que él leía novelas de espías antes de dormir y que dejaba la taza de café siempre en el mismo sitio. Una tarde, Isabella estaba en la cocina intentando replicar una receta complicada cuando oyó unas voces en la entrada. Salió a ver quién era y se encontró a Damián con un hombre alto, apuesto y con una sonrisa encantadora que no conocía. «Ah, Isabella, mi amor», dijo Damián, su tono era meloso, la señal de que estaban actuando. «Te presento a mi viejo amigo y rival, Alejandro de la Torre. Acabamos de cerrar un trato». Alejandro le tomó la mano a Isabella y se la besó galantemente. «Encantado, Isabella. Damián no me había dicho que se había casado con la mujer más bella de la ciudad. Ahora entiendo por qué ha estado tan distraído últimamente». «Es muy amable», dijo Isabella, sonriendo, aunque sintió una extraña punzada de molestia por la forma en que Damián no la había mencionado. «Damián, querido, ¿por qué no les ofreces algo de beber a nuestros invitados mientras termino la cena?», añadió, enfatizando la palabra, querido, con un toque de ironía que solo él entendería. Damián la miró con una advertencia en los ojos. La noche fue larga. Alejandro era carismático y claramente estaba tratando de encantar a Isabella, haciendo preguntas sobre su pastelería, elogiando su comida y lanzándole miradas de admiración. Damián, por su parte, estaba extrañamente silencioso y tenso. Cada vez que Alejandro le sonreía a Isabella, Damián encontraba una excusa para tocarla, para pasar un brazo por sus hombros, para reafirmar una posesión que no era real. Cuando por fin se fueron los invitados, Damián cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «¿Qué fue qué?». «Fui la esposa perfecta. Encantadora, buena anfitriona. Coqueteabas con él». Delante de mí, la acusó Damián, su voz era un gruñido bajo. Isabella se quedó boquiabierta. «Coquetear». Estaba siendo educada. «Es tu amigo». «No es mi amigo. Es mi mayor competidor. Y lo usaste para provocarme». «No te creas tan importante, Alarcón. No todo gira en torno a ti. Quizás simplemente me gustó que alguien fuera amable conmigo, que me hiciera un cumplido genuino, algo que tú eres incapaz de hacer», gritó ella, la frustración de las últimas semanas saliendo a la superficie. Él invadió su espacio personal, acorralándola contra la pared. Puso ambas manos a cada lado de su cabeza, su cuerpo aprisionando el de ella. El calor que emanaba de él era abrumador. «No necesito hacerte cumplidos para que sepas lo que pienso», susurró, su mirada bajó a sus labios y luego volvió a subir a sus ojos. «Cada vez que te miro, lo sabes. Sabes que me vuelves loco, con tu desorden, tu ruido y tu maldita habilidad para meterte bajo mi piel». El corazón de Isabella latía desbocado. Esto no era parte de la actuación. Esto era real. Era la tensión que había estado hirviendo bajo la superficie desde el primer día, cruda y sin filtrar. «Me odias tanto», susurró ella. «Te odio porque me haces sentir cosas que no quiero sentir. Odio que cuando Alejandro te sonreía, quería romperle la cara. Odio que cuando me besaste el otro día, no he podido pensar en otra cosa. Y odio, más que nada, que este matrimonio falso empiece a sentirse como lo único real en mi vida», confesó él, su voz cargada de una emoción que ella nunca antes le había escuchado. Sin decir una palabra más, Damián la besó. No era como el beso del ensayo ni como el beso para el público. Este beso era desesperado, hambriento y lleno de toda la ira, la confusión y el deseo que habían estado reprimiendo. Era un beso que lo rompía todo, el contrato, sus defensas, su odio. Y cuando sus labios se separaron, jadeando, ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había retorno. El juego se había acabado. Y lo que venía después, era mucho más aterrador que cualquier enemigo externo. Eran ellos mismos. Pero la tregua nacida de la pasión duró poco. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en un silencio tenso, el portero anunció una visita inesperada. Isabella, pensando que podría ser algún otro socio de Damián, fue a abrir.
En el umbral se encontraba un hombre de unos 30 y tantos, con una sonrisa fácil y ojos cálidos que ella reconoció al instante. Marco. Su exnovio. El hombre que le había roto el corazón hacía 3 años. Hola, Isa, dijo él, sosteniendo un ramo de sus flores favoritas, las peonías. Me enteré por un amigo común de tus problemas financieros. Y de que te habías casado de repente. Vine a ver si estabas bien. Damián apareció detrás de Isabella, colocándose como una muralla protectora. Vio la forma en que Marco miraba a Isabella y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Ella está perfectamente, dijo Damián, su voz gélida. Pasó un brazo posesivo por la cintura de Isabella, atrayéndola firmemente contra su costado. Soy Damián Alarcón, su marido. Marco levantó una ceja, su sonrisa no vaciló, pero sus ojos evaluaron a Damián con frialdad. Marco rizo. Un viejo amigo. Así que tú eres el afortunado. Debes haber hecho algo increíble para que Isa dejara todo por ti tan de repente. Siempre dijo que nunca se casaría por nada que no fuera un amor de película. La puya dio en el blanco. Isabella se tensó en los brazos de Damián. Marco siempre había sabido cómo y dónde presionar. La gente cambia, Marco. Y encuentra lo que no sabía que estaba buscando, respondió Isabella, obligándose a sonar convincente, aunque el pulso le martilleaba en las sienes. Damián apretó su agarre en su cintura. ¿No quieres invitar a tu amigo a pasar, cariño? Preguntó Damián. El término, cariño, sonaba como una amenaza. La atmósfera en el salón era sofocante. Marco no dejaba de contar anécdotas de su pasado con Isabella, recordándole viajes, chistes privados y sueños que habían compartido. Un claro intento de excluir a Damián y subrayar su propia importancia en la vida de Isabella. Damián, por su parte, jugaba el papel de marido devoto a la perfección, pero con un matiz peligroso. Le servía el café a Isabella, le acariciaba el cuello, terminaba sus frases. Era una batalla territorial silenciosa, y ella era el premio. Finalmente, Marco se levantó para irse. Bueno, Isa, solo quería asegurarme de que eras feliz. Y ofrecerte mi ayuda. Si alguna vez necesitas algo, un hombro en el que llorar, o un socio para una nueva pastelería en Milán, mi oferta sigue en pie. La bomba había sido lanzada. Damián lo fulminó con la mirada. ¿Milán? ¿Por qué mi esposa querría ir a Milán? Era un viejo sueño nuestro, dijo Marco, mirando directamente a Isabella. Pero supongo que ahora tienes nuevos sueños. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabella se liberó del agarre de Damián. ¿Qué demonios te pasa? No tenías que actuar como un gorila celoso. ¿Celoso? Estaba protegiendo nuestro acuerdo. Ese hombre estaba tratando de meter una cuña entre nosotros, de hacerte dudar. Su oferta de Milán. ¿Todavía sientes algo por él?, preguntó Damián, su pregunta más cargada de emoción de lo que pretendía. Eso no es de tu incumbencia. Mis sentimientos pasados no son parte de este contrato. Y para que lo sepas, no siento nada por él. Me rompió el corazón, y se acabó. Pero tu reacción ha sido exagerada. Había una verdadera hostilidad en el aire, y si alguien nos estuviera observando, se daría cuenta de que algo no va bien. Lo único que no va bien aquí es tu gusto para los hombres, espetó él. Y mira quién fue a hablar. El hombre que empujó a su hermana a los brazos de un monstruo porque tenía un buen apellido, gritó ella, y la mención de Sofía hizo que un silencio mortal cayera sobre la habitación. La había golpeado donde más le dolía. El rostro de Damián perdió todo color. Se dio la vuelta sin decir una palabra y se encerró en su estudio, dejándola sola en medio del salón, temblando de rabia y de un arrepentimiento inmediato. La frágil conexión que habían forjado la noche anterior se había hecho añicos. Y con rivales apareciendo por ambos lados y un enemigo desconocido enviando mensajes amenazantes, se dio cuenta de que su matrimonio falso estaba a punto de enfrentarse a pruebas mucho más duras. Pruebas que podrían acabar no solo con su plan para salvar a Luna, sino también con sus propios corazones. Los días que siguieron a la visita de Marco se hundieron en un silencio denso y gélido.
Damián e Isabella se movían por el ático como fantasmas, orbitando alrededor de la única luz que los mantenía en el mismo universo, Luna. Las conversaciones se limitaban a la logística de la niña, frases cortas y funcionales desprovistas de cualquier emoción. ¿Comió la verdura? Sí. ¿Hizo los deberes? Están en su mochila. Buenas noches. Buenas noches. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de acusaciones y disculpas que se ahogaban en el orgullo. Isabella se sentía como si estuviera caminando sobre un finísimo cristal, a punto de romperse con cada paso. La herida que le había infligido a Damián al mencionar a Sofía de esa manera había sido profunda, una puñalada baja en una pelea que se había vuelto demasiado personal. Y él, en respuesta, había reconstruido sus murallas, más altas y frías que nunca. Por las noches, ella oía sus pasos inquietos en el estudio, un ritmo constante que delataba su tormento. Durante el día, se sumergía en el trabajo con una ferocidad que la excluía por completo, tomando llamadas, asistiendo a reuniones virtuales y tratando el ático como un simple hotel. Luna, con la intuición infalible de los niños, percibía la tensión. ¿Por qué el tío Damián ya no te da besos de buenos días?, preguntó una mañana mientras Isabella le peinaba el pelo. El corazón de Isabella se encogió. Tu tío está muy ocupado con su trabajo, mi amor. Esos edificios tan altos no se construyen solos. Pero la niña no quedó convencida. Pero antes estaba ocupado y te daba besos. ¿Están enfadados? Isabella se arrodilló frente a ella, obligándose a sonreír. No, cielo. Los adultos a veces, tenemos días complicados. Pero te queremos muchísimo a ti, y eso es lo más importante. Era una verdad a medias, pero era lo único que podía ofrecerle. Esa misma tarde, Damián llegó a casa más tarde de lo habitual. Pasó por la sala sin mirar a Isabella, que estaba en el sofá leyendo un cuento con Luna. Solo dijo, he cenado fuera. Voy a trabajar un rato más. El rechazo fue tan palpable que dolió físicamente. Isabella acostó a Luna, sintiendo una profunda soledad. Este matrimonio falso, que por unos breves instantes había amenazado con sentirse real, ahora era solo una jaula dorada y vacía. Se fue a su habitación, pero el sueño no venía. Cerca de las 2 de la madrugada, un sonido la despertó de su duermevela. Un quejido débil, seguido de un tosido. Se levantó de inmediato y fue a la habitación de Luna. La niña estaba sentada en la cama, con las mejillas sonrojadas y los ojos llorosos. Tía Isa, me duele todo. Isabella le puso una mano en la frente. Ardía. El pánico, frío y agudo, la atravesó. Corrió al baño a por un termómetro. 39 grados. Tranquila, mi amor, tranquila. Voy a cuidarte, susurró, su propia voz temblorosa. Lo primero que pensó fue en llamar al pediatra, pero a esas horas, entonces recordó a Damián. Se tragó su orgullo y fue hasta la puerta de su estudio. Estaba cerrada. Golpeó suavemente. Damián. No hubo respuesta. Golpeó más fuerte. Damián, es urgente. Oyó un ruido dentro y la puerta se abrió de golpe. Él estaba sin la chaqueta del traje, con la camisa arremangada y los ojos cansados y enrojecidos. La miró con fastidio. ¿Qué quieres, Isabella? ¿No puedes esperar a mañana para empezar otra discusión? Es Luna, dijo ella, y la expresión de Damián cambió por completo, la ira desvaneciéndose para dar paso a la alarma. Está ardiendo en fiebre. Tiene 39 grados. Sin decir una palabra más, la apartó de un empujón suave y corrió hacia la habitación de la niña. Isabella lo siguió. Vio algo que nunca había visto antes. Damián Alarcón, el hombre que todo lo controlaba, estaba visiblemente asustado. Tocó la frente de Luna con una mano temblorosa. Dios mío. Hay que llevarla a urgencias. Coge su abrigo. Yo la visto. No, espera, dijo Isabella, su instinto práctico tomando el control. Llamemos primero a su pediatra, tiene un servicio de urgencias 24 horas. Puede que solo sea un virus y llevarla al hospital podría ser peor. Busca su número,
Está en la agenda de la cocina. Yo le preparo un baño de agua tibia para bajarle la fiebre. Damián la miró, por un momento pareció que iba a discutir, pero luego asintió, una concesión silenciosa a su juicio. Mientras él buscaba el número, Isabella llevó a Luna al baño. La niña lloriqueaba, débil y asustada. Todo va a estar bien, mi vida. Tía Isa y el tío Damián están aquí. Damián apareció en la puerta, con el teléfono en la oreja. Sí, soy su tío, Damián Alarcón. Tiene 39 de fiebre. Escuchó atentamente las instrucciones del médico al otro lado. Entendido. Baño tibio, paracetamol infantil, mucha agua. Sí, la vigilaremos. Gracias. Colgó y se arrodilló junto a la bañera, al lado de Isabella. Sus hombros casi se rozaban. Por primera vez en días, estaban trabajando juntos, su enfado olvidado ante una preocupación común y mucho mayor. Después del baño, envolvieron a Luna en una toalla suave y le dieron la medicina. La acostaron en la cama grande de Damián, para poder vigilarla mejor. La fiebre no cedía del todo, y la niña se agitaba en sueños. Damián e Isabella se sentaron a cada lado de la cama, velando su sueño. El silencio en la habitación ya no era hostil, sino compartido, tenso por la preocupación. ¿Crees que estará bien?, susurró él, su voz apenas audible. Sí. Los niños cogen fiebre muy alta, es normal. Lo importante es que esté hidratada y que la controlemos, respondió ella con una calma que no sentía. Pasó 1 hora, luego 2. El único sonido era la respiración agitada de Luna. Damián se levantó y volvió a los pocos minutos con 2 tazas de té. Le ofreció una a Isabella. Sus dedos se rozaron cuando ella la cogió. Una pequeña descarga eléctrica. Gracias, murmuró ella. Bebieron en silencio. Luego, él habló. Lo siento, dijo, mirando a la niña dormida. Por cómo he actuado estos días. Y por lo de Marco. Fui un imbécil. Isabella negó con la cabeza. No. Yo también lo siento. Lo que dije de Sofía fue imperdonable. Utilicé tu dolor para herirte, y eso estuvo mal. Él la miró por fin, sus ojos grises llenos de una vulnerabilidad que le estrujó el corazón. Simplemente, no soporto hablar de ello. Siento que si abro esa puerta, me ahogaré. No tienes por qué hacerlo solo, Damián, dijo ella suavemente. Se quedaron así, sentados en el borde de la cama, hasta que los primeros rayos del alba tiñeron el cielo. La fiebre de Luna finalmente había empezado a bajar. Agotados, se durmieron. Damián se quedó dormido en un sillón cercano e Isabella apoyó la cabeza en el borde del colchón, su mano todavía cerca de la de Luna. Cuando Damián se despertó, el sol ya estaba alto. Lo primero que vio fue a Isabella, dormida en una postura incómoda, con los rizos oscuros cayéndole sobre la cara. Un mechón le hacía cosquillas en la nariz y ella lo arrugaba en sueños. Sintió un impulso abrumador de apartárselo, de tocar la suavidad de su piel. A su lado, Luna dormía plácidamente, su respiración era regular y su frente estaba fresca al tacto. La tormenta había pasado. Se levantó sin hacer ruido, la cogió en brazos con cuidado y la llevó a su habitación. Ella se removió un poco, murmurando algo ininteligible, y se acurrucó contra su pecho por un instante antes de que él la depositara suavemente en su cama y la tapara con el edredón. Por un largo momento, se quedó mirándola. En la fragilidad del sueño, sin sus defensas, sin sus respuestas afiladas, se veía hermosa. Y se dio cuenta de algo que lo asustó, la idea de que ella se fuera de allí, de volver a la soledad de antes, se le había vuelto insoportable. La tregua que habían forjado en la enfermedad de Luna se mantuvo en los días siguientes. Volvieron a una coexistencia más amable, salpicada de pequeñas bromas y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Pero la sombra de sus enemigos no tardó en reaparecer. Una tarde, el teléfono de Damián sonó. Era la directora del preescolar de Luna, su voz sonaba preocupada. Señor Alarcón, siento molestarle, pero su suegra, la señora Montenegro, está aquí. Ha traído un regalo para Luna y está insistiendo en verla.
Damián e Isabella se miraron, alarmados. Estamos yendo para allá. No la deje a solas con la niña bajo ningún concepto, ordenó Damián antes de colgar. Llegaron a la escuela en un tiempo récord. Encontraron a Elvira en el despacho de la directora, con una sonrisa glacial y una enorme caja de regalo a sus pies. Luna estaba sentada en un rincón, mirando a su abuela con una mezcla de curiosidad y miedo. Damián, querido. Isabella. ¡Qué sorpresa!, dijo Elvira, su tono falsamente dulce. Solo pasaba por aquí y quería traerle un pequeño detalle a mi nieta. La directora estaba siendo un poco estricta. La directora estaba siguiendo mis instrucciones, Elvira, dijo Damián con frialdad. Se arrodilló junto a Luna y la abrazó. ¿Estás bien, princesa? La niña asintió, enterrando su rostro en el cuello de su tío. Isabella se acercó a la caja. Era un pony de juguete de tamaño casi real, cubierto de pedrería brillante. Era el regalo más ostentoso y ridículo que había visto en su vida. Es un poco excesivo, ¿no crees, Elvira?, comentó Isabella. Nada es excesivo para mi nieta. Quería darle algo que su nueva familia aparentemente no puede, replicó la anciana, mirándola de arriba abajo con desprecio. Además, le he estado contando historias sobre su padre, sobre el linaje del que proviene. Es importante que conozca sus raíces, ¿no? El veneno en sus palabras era evidente. Estaba intentando socavar su autoridad, plantar semillas de duda en la mente de Luna. Luna conoce sus raíces, intervino Damián, poniéndose de pie con la niña en brazos. Sabe que es una Alarcón y una Montenegro. Pero lo más importante, sabe que es nuestra hija. Gracias por él, caballo, Elvira. Nos encargaremos de donarlo a una organización benéfica. Ahora, si nos disculpas, tenemos que irnos. Salieron de allí bajo la mirada furiosa de Elvira, pero sabían que no era una victoria. Era solo una batalla ganada en una guerra que se estaba volviendo cada vez más sucia. No podemos dejar que se le acerque así, dijo Isabella en el coche, mientras acariciaba el pelo de Luna, que se había quedado dormida en el asiento trasero. Lo sé. Hablaré con Ricardo. Pediremos una orden de alejamiento si es necesario. Pero ambos sabían que Elvira encontraría la forma de sortearla. Era una enemiga implacable. Esa noche, Damián entró en el cuarto de Isabella. Ella estaba sentada en la cama, leyendo. Él se apoyó en el marco de la puerta. Mañana por la noche tengo la gala anual de premios de arquitectura. Es el evento más importante del año para mi firma. Isabella lo miró, expectante. Y necesito que mi esposa me acompañe, dijo él, y las palabras sonaron menos a una orden contractual y más a una petición. La prensa estará allí. Todo el mundo estará allí. Incluido Alejandro de la Torre. Necesitamos ser la pareja perfecta. Un nudo de nervios se formó en el estómago de Isabella. ¿Actuar delante de un público tan grande? Yo, no tengo nada que ponerme para algo así, Damián. Él sonrió por primera vez en lo que pareció una eternidad. De eso ya me he encargado. Al día siguiente, llegó una caja de una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Dentro, había un vestido de noche de seda de color verde esmeralda. El corte era simple, elegante, y se ceñía al cuerpo en todos los lugares correctos. Era el vestido más bonito que había visto en su vida. Junto a él, había un par de tacones de aguja de color plateado y una pequeña nota escrita con la caligrafía pulcra de Damián: el verde resalta el fuego de tus ojos. Isabella se sonrojó al leerla. Era lo más parecido a un cumplido que le había hecho nunca. Cuando llegó la hora de prepararse, se sintió como una impostora. Pero al ponerse el vestido y los zapatos, al mirarse en el espejo, vio a una mujer diferente. No era la pastelera con harina en la mejilla, sino una mujer sofisticada y segura. Cuando salió de su habitación, Damián la esperaba en la sala. Llevaba un smoking negro impecable que le sentaba como un guante. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, y por un momento, se quedó sin palabras. Isabella, susurró, su voz ronca. Estás increíble. Tú tampoco estás mal, Alarcón, respondió ella,
intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Él se acercó y le ofreció el brazo. Permíteme. Durante el trayecto en coche, la tensión entre ellos era palpable. ¿Estás lista?, le preguntó él. Estoy lista para fingir que entiendo algo de arquitectura y sonreír mucho. El río. Solo tienes que sonreírme a mí. Eso es todo lo que necesitas hacer. El salón de la gala era un mar de gente elegante, joyas brillantes y champán. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron en ellos. Eran la comidilla de la noche, el solitario Damián Alarcón y su misteriosa y bella nueva esposa. Damián interpretó su papel a la perfección. Su mano nunca abandonaba la parte baja de la espalda de Isabella, susurrándole cosas al oído que la hacían reír de verdad. «¿Ves a ese hombre de allí con el bigote ridículo?», le dijo en voz baja. Una vez diseñó un edificio que se parecía tanto a una licuadora que la gente empezó a dejar fruta en la entrada. Isabella soltó una carcajada, apoyando la cabeza en su hombro. «Eres terrible. Solo contigo, cariño. Solo contigo». Se sentía peligrosamente real. Alejandro de la Torre no tardó en encontrarlos. «Isabella, cada vez que te veo, eclipsas más a mi viejo amigo Damián», dijo, besándole la mano de nuevo. «Ese vestido es una obra de arte. Aunque la verdadera obra de arte eres tú». «Gracias, Alejandro», dijo Isabella, pero esta vez era consciente de la mano de Damián apretándose en su espalda. «Alejandro, si nos disculpas, le he prometido este baile a mi mujer», dijo Damián, su tono cortés pero firme. La arrastró a la pista de baile antes de que Alejandro pudiera decir nada más. La música era una balada lenta y sensual. Damián la atrajo hacia él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Sus manos se aferraron a sus caderas, y las de ella subieron a sus hombros. «Deja de mirarlo. Y deja de dejar que te mire de esa manera», le ordenó él en un susurro ardiente contra su oreja. Celoso, Damián, lo desafió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El deseo en su mirada era inconfundible. «Loco. Quiero que todos en esta sala sepan que eres mía. Quiero que él lo sepa. Es solo una noche, Damián. Es solo una actuación». Él se inclinó, su boca a milímetros de la de ella. «Entonces, ¿por qué mi corazón late como si fuera a salirse del pecho? ¿Por qué lo único que quiero hacer ahora mismo es llevarte a casa y demostrarte cuánto te deseo, cuánto me has estado volviendo loco desde el primer día? Eso también es parte de la actuación, Isabella». Ella se quedó sin aliento. No pudo responder. Porque sentía exactamente lo mismo. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo eran ellos dos, la música y una verdad innegable que flotaba entre ellos. El baile terminó demasiado pronto. Pasaron el resto de la noche recibiendo felicitaciones por el premio que, como era de esperar, ganó Damián. Cada vez que alguien los elogiaba como pareja, la farsa se sentía más y más endeble. Regresaron al ático en un silencio cargado de electricidad. La adrenalina de la noche, las palabras no dichas en la pista de baile, todo se acumulaba entre ellos. En el ascensor, él la acorraló contra la pared. «No puedo más, Isabella», dijo, su voz era un gruñido. Y la besó. La besó con toda la pasión contenida, con toda la frustración y el deseo que había estado reprimiendo. Era un beso posesivo, profundo, que le robó el aliento. Ella le respondió con la misma intensidad, sus manos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, no se separaron. Él la levantó en brazos sin romper el beso y la llevó dentro del apartamento. Pateó la puerta para cerrarla y la depositó suavemente en el sofá. Se apartó solo lo suficiente para mirarla, sus ojos oscuros por el deseo. «Dime que me detenga», jadeó él. «Dime que esto es un error». Pero ella no podía. «No es un error», susurró ella. Justo en ese momento, su teléfono, que había caído del bolso al sofá, vibró y se iluminó. Ambos miraron la pantalla. Era un mensaje. La sangre se les heló en las venas. En la pantalla había una foto de ella.
Estaba en su habitación, de espaldas a la puerta, subiéndose la cremallera del vestido verde esmeralda. Una foto tomada apenas unas horas antes. Desde dentro del apartamento. Debajo de la foto, un mensaje: la Caperucita no sabe que el lobo ya está dentro de la casa. El deseo se evaporó, reemplazado por un terror helado. Se separaron de golpe. Damián cogió el teléfono, su rostro una máscara de furia asesina. Alguien ha estado aquí. Dentro de casa, tartamudeó Isabella, abrazándose a sí misma. El momento íntimo se había hecho añicos, profanado por una amenaza invisible y aterradora. El enemigo no estaba fuera, golpeando a la puerta. Ya estaba dentro, observando cada uno de sus movimientos. Damián recorrió el apartamento como una tormenta, revisando cada habitación, cada rincón, buscando cualquier señal de entrada forzada. No encontró nada. El personal, dijo Isabella. Hoy ha venido la señora de la limpieza por la tarde, mientras estábamos fuera. Llamaré a la agencia de seguridad ahora mismo. Cambiaremos todas las cerraduras. Pondré cámaras, decía Damián, marcando números en su teléfono con dedos furiosos. Pero la sensación de vulnerabilidad ya se había instalado. Alguien en quien confiaban los había traicionado. La paranoia se apoderó de ellos. ¿Quién era? ¿Alguien pagado por Elvira? ¿Por Alejandro, en un retorcido juego corporativo? ¿O por Marco, intentando rescatarla? No vas a dormir sola esta noche, dijo Damián, su tono no admitía discusión. Es demasiado peligroso. No hasta que sepa que este lugar es seguro. Pero dormirás en mi habitación. Yo dormiré en el sofá de mi estudio si quieres, pero estaré cerca. No voy a arriesgarme. Isabella asintió, demasiado asustada para discutir. Se cambió en el baño y fue a la habitación de Damián. La inmensa cama parecía un océano vacío. Se metió bajo las sábanas, que olían a él, una mezcla de su colonia y su esencia. Era a la vez reconfortante e inquietante. Él entró un rato después. ¿Estás bien? Tengo miedo, admitió ella en un susurro. Él se sentó en el borde de la cama. La tentación de tumbarse a su lado, de abrazarla y protegerla, era casi insoportable. Pero el terror del mensaje los había empujado de vuelta a sus rincones. Más tarde esa noche, Isabella se despertó sobresaltada por un grito. Sofía. No. Era Damián. Se había quedado dormido en el sillón de su habitación y estaba teniendo una pesadilla. Ella saltó de la cama y corrió a su lado. Estaba empapado en sudor frío, su rostro contorsionado por el dolor. Damián, despierta, dijo, sacudiéndolo suavemente por el hombro. Damián, soy yo, Isabella. Él abrió los ojos de golpe, desorientado y con pánico. Tardó un segundo en enfocarla. Isabella. Estaba soñando, dijo ella en voz baja. Le trajo un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban. Él bebió, sin apartar los ojos de ella, como si fuera su ancla en la realidad. Es siempre el mismo sueño, dijo él, su voz rota. El coche, el sonido. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó ella con delicadeza, sentándose en el suelo a sus pies. Él dudó, la guerra interna visible en su rostro. Luego, como si una presa se rompiera, las palabras empezaron a salir, atropelladas y llenas de un dolor que llevaba un año envenenándolo. La última vez que hablé con ella, discutimos. Por teléfono. Estaba saliendo con un tipo, un artista sin un duro. Yo, no lo aprobaba. Creía que se estaba desviando del camino, que estaba tirando por la borda todo lo que habíamos planeado. Fui duro con ella. Hizo una pausa, tragando saliva. Le dije que estaba arruinando su vida, que me estaba decepcionando. Colgué el teléfono, enfadado. Horas después, ocurrió el accidente. Estaba lloviendo. Perdió el control del coche. Las lágrimas caían por las mejillas de Damián sin que él pareciera darse cuenta. Mis últimas palabras para ella fueron de ira, Isabella. Le colgué el teléfono a mi hermana. Ahora era ella la que lloraba.
Toda la rabia que había sentido hacia él, toda la culpa que le había atribuido, se disolvió en un mar de empatía. El monstruo que había imaginado no existía. Solo había un hombre roto, consumido por la culpa. Sin pensarlo, se levantó, se sentó a su lado en el sillón y lo abrazó. Él se aferró a ella como un náufrago, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Se quedaron así, abrazados en la penumbra, compartiendo un dolor que, hasta ese momento, solo los había separado. La pena compartida era un bálsamo. Lentamente, los sollozos de Damián cesaron. Pero no se apartó. Isabella le acariciaba el pelo, la espalda, en un gesto instintivo de consuelo. Él levantó la cabeza y la miró. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Las lágrimas brillaban en los ojos de ambos. Ya no había farsa. No había contrato. Solo había dos personas rotas encontrando refugio la una en la otra. No fue culpa tuya, Damián, susurró ella. Las discusiones ocurren. La amabas. Ella lo sabía. Él puso una mano en su mejilla, su pulgar acariciando la piel húmeda bajo sus ojos. Y tú estás aquí, dijo él, su voz llena de asombro. A pesar de todo lo que he sido, estás aquí. El terror de la amenaza anónima, el dolor por la pérdida de Sofía, la tensión insoportable del deseo, todo convergió en ese único momento. Lentamente, se inclinó y la besó. Este beso no tenía nada de la furia de los anteriores. Era tierno, desesperado, lleno de una necesidad cruda de conexión y de perdón. Era una pregunta y una respuesta. Un reconocimiento de que, de alguna manera, en medio de las mentiras y el peligro, se habían encontrado el uno al otro. Ella le devolvió el beso, su corazón rindiéndose por completo. La levantó del sillacón y la llevó a la cama, y esta vez, cuando la depositó sobre las sábanas, no había duda ni vacilación. Se deshicieron de la ropa que los separaba, sus manos explorando con una urgencia que nacía tanto de la pasión como de la necesidad de consuelo. Sus cuerpos se encontraron en la oscuridad, una colisión de soledades que finalmente encontraron su contraparte. Y por primera vez desde que todo comenzó, mientras estaban envueltos en los brazos del otro, el ático no se sintió como una jaula, sino como un santuario. Afuera, un enemigo invisible los observaba, y una abuela vengativa planeaba su próximo movimiento, pero dentro de esa habitación, por esa noche, Damián e Isabella habían dejado de actuar. Y la realidad que encontraron era infinitamente más poderosa y aterradora que cualquier mentira que pudieran haber inventado. El amanecer se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando rayas de luz sobre la habitación que ya no se sentía fría ni vacía. Isabella se despertó lentamente, envuelta en una calidez que no provenía de las sábanas de hilo egipcio, sino del brazo pesado y musculoso que la rodeaba por la cintura y del ritmo constante y suave del corazón de Damián contra su espalda. Por primera vez en ese apartamento, se sentía en casa. Se giró con cuidado para no despertarlo y se permitió el lujo de observarlo. Sin la armadura de sus trajes caros, sin la máscara de fría indiferencia, parecía más joven, casi vulnerable. Una pequeña cicatriz se curvaba junto a su ceja, y un mechón de pelo oscuro y rebelde caía sobre su frente. Sintió un impulso irrefrenable de apartárselo, y lo hizo, sus dedos rozando su piel. Él se removió en sueños, murmurando su nombre en un susurro ronco que le hizo cosquillas en el alma. Una sonrisa tímida se dibujó en los labios de Isabella. Habían cruzado todos los puentes, habían quemado todos los mapas de su antigua relación de odio y habían llegado a un territorio nuevo y desconocido, un lugar donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un ancla. Anoche, no solo habían hecho el amor. Se habían visto las almas, desnudas y llenas de cicatrices, y en lugar de huir, se habían abrazado más fuerte. Con cuidado de no despertarlo, se deslizó fuera de la cama y se puso una de sus camisas, que le llegaba hasta la mitad del muslo. El aroma de él la envolvió, íntimo y reconfortante. Fue a la cocina, no para preparar el desayuno rutinario de Luna, sino con un propósito diferente. Quería cuidarlo. Quería devolverle un poco del consuelo que él le había dado al abrirle su corazón.
Preparó café, del fuerte que a él le gustaba, y horneó unos cones rápidos de arándanos, la única receta que sabía de memoria y que podía hacer con los ingredientes de su cocina minimalista. Estaba sacando la bandeja del horno cuando sintió dos brazos rodearla por detrás. Se sobresaltó, pero se relajó al instante al sentir su barbilla apoyarse en su hombro. ¿Qué estás haciendo?, susurró él, su voz ronca por el sueño. Su aliento cálido le erizó la piel del cuello. Quería sorprenderte. Pensé que después de anoche, podrías necesitar un buen desayuno, dijo ella, girando la cabeza para mirarlo. Estaba sin camisa, solo con los pantalones del pijama, y su mirada era suave, desprovista de toda la dureza habitual. Lo que necesitaba después de anoche era despertarme contigo a mi lado, dijo él, y se inclinó para darle un beso. Fue un beso lento, tierno, un beso de buenos días que no tenía nada de actuación. Sabía a café y a una promesa silenciosa. Se sentaron a la mesa de la cocina, la luz del sol inundando el espacio, y por un momento, fueron simplemente un hombre y una mujer compartiendo un desayuno, no dos personas unidas por un contrato desesperado. ¿Cómo dormiste?, preguntó ella, observándolo. Mejor que en el último año, admitió él. No tuve pesadillas. La miró por encima del borde de su taza. Tú eres mi remedio, pastelera. ¿Quién lo iba a decir? Ella se rió. Bueno, mis cones tienen propiedades curativas mágicas. Es bien sabido en el gremio. Estaban riendo cuando Luna entró en la cocina, frotándose los ojos. ¿Por qué huelen a galletas de la tía Isa? Se detuvo en seco al verlos sentados juntos, a Damián con el torso desnudo y a Isabella con su camisa. Ladeó la cabeza. Tío Damián, ¿por qué Isa lleva tu ropa? ¿Ya no le gusta la suya? La inocencia de la pregunta los hizo sonrojar a ambos. Damián se aclaró la garganta. Es que, a tu tía Isa le dio frío anoche y le presté mi camisa. Eso es todo, mintió Damián, pero de una manera que sonaba torpe y extrañamente adorable. Isabella le siguió el juego. Sí, mi amor. Y tu tío fue tan amable que me preparó este delicioso café. Tú hiciste los cones, la corrigió él. Te vi. Luna sonrió, feliz por la atmósfera ligera que no había sentido en días. Parecen novios de verdad ahora. Sus palabras, tan simples y directas, golpearon el centro de la diana. Damián e Isabella se miraron, y en esa mirada se transmitió todo. Ya no era una actuación para ella. Era su nueva realidad. Pero esa burbuja de paz doméstica estaba destinada a estallar. Después de llevar a Luna a la escuela, la realidad se impuso en forma de una llamada de la empresa de seguridad. Señor Alarcón, hemos cambiado todas las cerraduras y revisado las grabaciones de las cámaras del edificio. No hay rastro de entrada forzada. Quienquiera que fuera, o bien tenía una llave o alguien de dentro le dio acceso. Damián colgó, su rostro sombrío. La amenaza seguía presente, agazapada en las sombras. La señora de la limpieza, sugirió Isabella. La interrogué anoche. La agencia me la envió. Una mujer de 60 años que lleva 20 en la empresa, con un historial impecable. Juró y perjuró que no dejó entrar a nadie. Y le creo. Entonces, ¿quién?, susurró Isabella, el miedo volviendo a instalarse en su pecho. Damián la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. No lo sé. Pero te juro que lo averiguaré. Nadie va a hacerte daño. Ni a ti ni a Luna. Ahora eres mi responsabilidad. Eres, mi familia. Las palabras la conmovieron profundamente. Se sentía segura en sus brazos, pero la amenaza invisible era como un veneno que contaminaba su santuario. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de felicidad doméstica y paranoia creciente. Damián e Isabella exploraban su nueva relación con una ternura vacilante. Descubrieron que sus viejas discusiones ahora se convertían en debates juguetones. Se robaban besos en la cocina. Por las noches, después de acostar a Luna, se sentaban en el sofá a hablar, a conocerse de verdad por primera vez. Él le hablaba de la presión de heredar el imperio de su padre, de sus sueños de diseñar no solo rascacielos, sino también parques y espacios públicos.
Ella le hablaba de su infancia, de cómo hornear era la única forma en que su abuela, una mujer italiana muy estricta, le demostraba su amor. Pero la amenaza siempre estaba ahí. Cada vez que sonaba un teléfono, se sobresaltaban. Damián contrató a un guardaespaldas para que vigilara discretamente a Luna en la escuela. Isabella empezó a sobresaltarse con cada sombra. La casa, que había empezado a sentirse como un hogar, volvía a parecer una prisión, aunque ahora compartida. Hay algo que no entiendo, dijo Isabella una noche. ¿Cómo sabría esa persona que tenías ese vestido? ¿Cómo sabía cuándo te lo estabas poniendo? Quienquiera que sea, no solo tiene acceso a la casa, sino que conoce nuestros movimientos. Y entonces, una idea terrible se apoderó de ella. Mi teléfono. ¿Y si han hackeado mi teléfono? ¿O el tuyo? Podrían estar viendo a través de nuestras cámaras, escuchando nuestras conversaciones. Damián llamó a un experto en ciberseguridad al día siguiente. La conclusión fue escalofriante. No había software espía en sus teléfonos. Pero sí encontraron un pequeño micrófono, un bug, escondido con maestría en una de las rejillas de ventilación de la sala. Habían estado escuchando todo. Cada discusión, cada plan, cada momento íntimo. Es Elvira, dijo Damián con una furia helada. Tiene que ser ella. Es su estilo, tortuoso y sin escrúpulos. Tenemos que hacer algo. No podemos vivir así, dijo Isabella, sintiéndose violada en su propia casa. Decidieron contraatacar. Si Elvira quería jugar sucio, ellos también lo harían. Damián contrató a un investigador privado, el mejor de la ciudad, para que investigara a fondo a doña Elvira Montenegro. Quiero que encuentres hasta el último trapo sucio, le dijo por teléfono. Sus finanzas, sus relaciones, sus enemigos. Todo. Mientras el investigador trabajaba, la vida continuaba. La farsa matrimonial ahora se había transformado. En público, actuaban como la pareja perfecta, pero la diferencia era que ya no se sentía como una actuación. Las miradas de amor eran genuinas, los roces eran instintivos, las sonrisas nacían del corazón. Sin embargo, seguía habiendo un tema que Damián evitaba, los últimos meses de Sofía. Isabella se lo había recordado. Me lo prometiste, Damián. Necesito saber. Él suspiró. Lo sé. Es solo que, no estoy seguro de estar listo para revolver ese nido. La llave de su apartamento, la tengo aquí. Nunca volví a entrar después, de limpiarlo. Está todo como ella lo dejó. Pues iremos juntos, dijo Isabella, cogiéndole la mano. No tienes que hacerlo solo. Quizás allí encontremos alguna respuesta. Quizás ella dejó algo, un diario, una carta. Algo que nos ayude a entender qué pasó y, quizás, quién nos está haciendo esto. El apartamento de Sofía estaba en un barrio bohemio de la ciudad, un edificio antiguo con encanto que Damián le había comprado pero que ella había decorado a su gusto. Al entrar, el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba viciado, lleno de polvo, pero todavía se percibía el aroma de su perfume, una mezcla de lirios y sándalo. Para Damián fue como un puñetazo en el estómago. Se apoyó contra la pared, visiblemente afectado. Isabella le cogió la mano. Estoy aquí contigo. El lugar era el reflejo perfecto de Sofía, un caos organizado. Libros de arte apilados en el suelo, lienzos a medio pintar apoyados en las paredes, tazas de té olvidadas. Era un santuario de la persona que Sofía había sido, no la que Damián había querido que fuera. Comenzaron a revisar sus cosas, no como intrusos, sino como dos personas buscando un fantasma. Cada objeto era un recuerdo. Isabella encontró una foto de ellas dos en la universidad, con el pelo teñido de colores imposibles. Se echó a reír entre lágrimas. Damián encontró una colección de piedras pulidas que habían recogido juntos en la playa cuando eran niños. Era una experiencia catártica y dolorosa. En el dormitorio, en el fondo del armario, encontraron una caja de madera cerrada con un pequeño candado. Recuerdo esta caja, dijo Damián. Se la regaló nuestro abuelo. Dijo que era para guardar sus mayores secretos. Forzaron el candado con cuidado. Dentro, no había un diario,
sino un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul. El corazón de Isabella empezó a latir con fuerza. La caligrafía no era de Sofía. Eran cartas de amor dirigidas a ella. Querida Sofía, empezó a leer Damián en voz alta, su voz temblorosa. Cada minuto que paso lejos de ti es una tortura. Contarle al mundo lo nuestro es lo único que deseo, pero sé que debemos esperar. No quiero que tu hermano te odie, ni que nuestra rivalidad profesional lo destruya todo. Pero nuestro amor es más fuerte que cualquier contrato, que cualquier edificio. Espérame. Pronto encontraremos la forma. Tuyo para siempre, A. Se miraron, confundidos. A. ¿Quién es A? El artista del que me hablaste, preguntó Isabella. No, su nombre era León. Esto no es de él, dijo Damián, frunciendo el ceño. Continuaron leyendo. Las cartas hablaban de encuentros secretos, de sueños de escapar a la Toscana, de la frustración por tener que esconder su amor. Hablaban de un hombre que la adoraba, que admiraba su espíritu libre, todo lo que Damián, en su ceguera protectora, había intentado reprimir. En la última carta, encontraron la respuesta. Estaba escrita con una urgencia palpable. Sofía, mi amor. He tomado una decisión. A la mierda el contrato, a la mierda la rivalidad. La vida es demasiado corta. Esta noche, en la gala de los premios de arquitectura, después de que anuncien al ganador, se lo diré a tu hermano. Le diré que te amo y que nada ni nadie nos va a separar. No importa quién gane esta noche, yo ya tengo el único premio que me importa. Te veo allí. Te ama, Alejandro. Isabella y Damián se quedaron helados. Alejandro. Alejandro de la Torre. El rival de Damián. El hombre que había coqueteado con Isabella en esa misma gala, un año después. De repente, todo cobró un nuevo sentido. La mirada de Alejandro en la gala no era solo de admiración por una mujer hermosa. Era la mirada de un hombre que veía a la cuñada que nunca tuvo, viviendo con el hombre que se interpuso en su felicidad. Sofía no había muerto en un simple accidente de tráfico. Se dirigía a la gala para encontrarse con Alejandro, para empezar una nueva vida. ¿Y la discusión con Damián? Ocurrió justo antes de que ella saliera. Damián había sido el último obstáculo en su camino hacia la felicidad. La culpa se estrelló contra Damián con la fuerza de un huracán. No era que sus últimas palabras hubieran sido de ira. Era que esa ira, esa desaprobación, podría haberla afectado en la carretera, podría haberla distraído. ¿Crees que él sabe todo esto?, preguntó Isabella, refiriéndose a su matrimonio falso. Probablemente sospeche que algo es raro, dijo Damián, con la voz vacía. Necesito hablar con él. Necesito que me diga la verdad. Esa misma tarde, Damián llamó a Alejandro y le pidió reunirse. Se encontraron en un bar de hotel, un lugar neutro. Isabella insistió en ir con él. Alejandro llegó, su habitual sonrisa encantadora ausente, reemplazada por una expresión de cansancio y tristeza. Damián no se anduvo con rodeos. Puso las cartas sobre la mesa. Alejandro las miró, su rostro palideció. ¿Dónde las encontraron? En su apartamento, dijo Damián. ¿Era verdad? ¿La amabas? Alejandro asintió, pasándose una mano por el pelo. Más que a mi propia vida. Íbamos a decírtelo todo esa noche. Ella me llamó justo antes de salir de casa. Estaba eufórica. Me dijo, voy para allá. Seremos libres. Y luego, nunca llegó. Su voz se quebró. Isabella le puso una mano en el brazo, un gesto de empatía. Lo siento mucho, Alejandro. No teníamos ni idea. Tu hermano nunca habría aprobado lo nuestro, Sofía me lo decía, continuó Alejandro, mirando a Damián con una mezcla de resentimiento y pena. Tu obsesión por el control, por los apellidos, por los negocios, la estaba asfixiando. Yo solo quería darle alas para que volara. Yo solo quería protegerla, replicó Damián, el dolor evidente en su voz. Pues la protegiste hasta la muerte, espetó Alejandro. El golpe fue brutal, pero Damián no se defendió.
Quizás, en el fondo, sentía que lo merecía. Sé de tu matrimonio con Isabella, dijo Alejandro, cambiando de tema. Y sé que es falso. Cualquiera con ojos en la cara puede ver que algo se ha cosido entre vosotros desde entonces, pero el principio fue una farsa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Damián, tenso. ¿Me estás espiando? ¿Eres tú quien manda las fotos? Alejandro negó con la cabeza. No. Por mucho que te haya despreciado por lo de Sofía, nunca pondría en peligro a Luna. Me enteré por otra persona. Alguien que vino a verme. ¿Quién?, presionó Isabella. Marco Rizzo. A Isabella se le heló la sangre. ¿Marco? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Vino a mi despacho hace unas semanas, explicó Alejandro. Estaba preocupado por ti. Dijo que te habías metido en un matrimonio de conveniencia con un hombre frío y calculador para salvar a tu sobrina. Me pidió ayuda. Quería que utilizara mis influencias para exponerte, a ti, Damián, y liberar a Isabella. Obviamente, me negué. La traición de Marco era una bofetada. Él no intentaba ayudarla, intentaba controlarla, igual que siempre. Pero la revelación más impactante vino después. Mientras hablábamos, mencionó algo extraño, continuó Alejandro. Dijo que había conseguido información sobre la farsa a través de una vieja amiga de la familia, una tal Elvira Montenegro. El círculo se cerraba. Elvira no solo los estaba acosando legalmente. Estaba tejiendo una red a su alrededor, usando a todos los que podían tener un agravio contra ellos. Usó a Marco, aprovechando su amor no correspondido y su ego herido. Y seguramente, ella era quien estaba detrás de las fotos y los micrófonos. Se despidieron de Alejandro, no como rivales, sino como dos hombres unidos por el amor a la misma mujer, y con un enemigo en común. Regresaron al ático sintiéndose a la vez liberados por la verdad sobre Sofía y aterrados por la red de Elvira. Justo cuando entraron por la puerta, el teléfono de Damián sonó. Era Ricardo, su abogado. Y su voz era la de un hombre que trae las peores noticias. Damián, tenemos un problema. Un gran problema. ¿Qué pasa, Ricardo? Elvira ha solicitado una vista de emergencia con la jueza. Dice que tiene pruebas irrefutables de que tu matrimonio es un fraude. El corazón de Isabella se detuvo. ¿Qué pruebas?, preguntó Damián. Tiene un testigo. Un testigo dispuesto a jurar bajo juramento que Isabella te confesó que todo era un acuerdo de negocios. ¿Y quién es ese testigo, Ricardo?, preguntó Damián, aunque en el fondo de su alma ya sabía la respuesta. Hubo un silencio en la línea, y luego Ricardo pronunció el nombre que lo confirmaba todo. Se llama Marco Rizzo. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Isabella. Estaban atrapados. Elvira había encontrado su punto más débil, el pasado de Isabella. Y lo estaba usando para destruir su presente y su futuro. La vista era en 2 días. Tenían menos de 48 horas para salvar a Luna, para salvarse a sí mismos, de una mentira que se había convertido en su verdad, y que ahora amenazaba con condenarlos para siempre. Pero mientras el pánico se apoderaba de Isabella, vio una nueva determinación en los ojos de Damián. El dolor por Sofía se había transformado. Ya no era una carga que lo hundía, sino un fuego que lo impulsaba. Cogió el rostro de Isabella entre sus manos. Escúchame. Amé a mi hermana, y mi miedo la empujó lejos. No voy a cometer el mismo error contigo. Dices que mis edificios no se construyen solos. Pues bien, nuestra familia tampoco. La construiremos juntos, ladrillo a ladrillo. Y te juro que ningún Marco y ninguna Elvira la van a derrumbar. Justo entonces, el investigador privado de Damián llamó. Señor Alarcón, he encontrado algo. Algo sobre doña Elvira. Es explosivo. Se trata de su difunto esposo, el abuelo de Luna. Su testamento. Parece que hay irregularidades. Una segunda versión del testamento que nadie ha visto, que lo cambiaría todo. Una nueva esperanza, frágil pero intensa, se abrió paso en medio de la desesperación. Tenían un arma. Pero, ¿tendrían tiempo de usarla?
La guerra total estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no lucharían solo por la custodia de una niña. Lucharían por su amor, por su familia, y por el legado de Sofía. La noche anterior a la vista judicial, el ático de Damián se convirtió en un cuartel general. Ricardo, el abogado, iba y venía por la sala con una pila de documentos, su rostro un mapa de preocupación. Isabella preparaba café tras café, el aroma fuerte llenando un silencio tenso, mientras Damián estaba al teléfono con su investigador, absorbiendo cada detalle del arma secreta que acababan de descubrir. El aire estaba cargado con la electricidad de una batalla inminente. La noticia del testamento oculto era una bomba de relojería. Según el investigador, don Fernando Montenegro, el difunto marido de Elvira y un hombre de negocios legendario, había redactado un segundo testamento poco antes de morir de un repentino ataque al corazón. Este documento, notariado en secreto, contradecía completamente al primero. En lugar de dejarle a Elvira el control total del imperio Montenegro, legaba la mayor parte de su fortuna y el voto de control en la junta directiva a su único hijo, el padre de Luna, y en caso de su fallecimiento, directamente a su nieta, Luna, para ser gestionada por un fideicomiso independiente hasta su mayoría de edad. Elvira quedaba relegada a una pensión generosa pero sin poder alguno. Elvira lo había ocultado. Lo había enterrado durante años, gobernando un imperio que, por derecho, ya no era suyo. Es por eso que está tan desesperada por conseguir a Luna, dijo Damián, conectando las piezas. No es solo por el linaje o el odio hacia mi familia. Si consigue la custodia, controla a Luna. Y si controla a Luna, controla el fideicomiso. Controla la fortuna. Está luchando por su poder, no por su nieta. Es un motivo poderoso, dijo Ricardo, pero demostrar que sabía de la existencia de ese testamento y lo ocultó intencionadamente es casi imposible sin un testigo. El notario que lo redactó falleció misteriosamente en un accidente de navegación hace un par de años. La revelación fue escalofriante, sugiriendo hasta dónde era capaz de llegar Elvira para mantener sus secretos. Mientras tanto, ella tiene un testigo que afirma que nuestro matrimonio es un fraude, recordó Isabella, el nudo en su estómago apretándose. El testimonio de Marco contra el nuestro. La jueza, ¿a quién le creerá? Damián se acercó a ella, sus manos se posaron sobre sus hombros, firmes y tranquilizadoras. La miró directamente a los ojos, su mirada intensa cortando a través de su miedo. Creerá en nosotros. Porque lo que vamos a decirle mañana no será una mentira. Es la verdad. Nuestro matrimonio no empezó de la forma tradicional, pero lo que sentimos ahora, el amor que sentimos por Luna y el que sentimos el uno por el otro, es lo más real de nuestras vidas. Y se lo vamos a demostrar. Pasaron la noche en vela, repasando cada posible pregunta, cada posible ataque. Damián e Isabella reconstruyeron su historia, no la inventada para los servicios sociales, sino la real. El odio inicial, la desesperación compartida, la tregua forzada, la pasión inesperada y el amor que había crecido en las cenizas de su resentimiento. Estaban preparados para contar la verdad, por dolorosa y poco convencional que fuera. A la mañana siguiente, Isabella despertó a Luna con una sonrisa que no delataba su pánico interno. La vistieron con su vestido favorito, uno azul con margaritas. Hoy vamos a ir a hablar con una señora muy importante, mi amor, le explicó Isabella. Ella va a decidir dónde vivirás. Solo tienes que saber una cosa, el tío Damián y yo te amamos más que a nada en el mundo, y siempre vamos a luchar por ti. Luna, con la seriedad de sus 5 años, los abrazó a ambos. Quiero quedarme con vosotros, dijo con una voz pequeñita que les partió el corazón. En el juzgado, la atmósfera era glacial. Elvira Montenegro estaba sentada en la primera fila, vestida de negro riguroso, su rostro una máscara de pena calculada. A su lado, Marco Rizzo miraba fijamente al frente, negándose a cruzar la mirada con Isabella. Sentado detrás de ellos, Isabella notó una presencia familiar, Alejandro de la Torre. Le dirigió un breve y solidario asentimiento. Estaba allí para apoyar la memoria de Sofía. Cuando llamaron a Marco al estrado, Isabella sintió que le faltaba el aire.
Él juró decir la verdad y luego, bajo el interrogatorio del abogado de Elvira, relató su versión de la historia. Contó cómo había encontrado a Isabella atrapada en un matrimonio de conveniencia, cómo ella supuestamente le había confesado en privado su infelicidad y que todo era un acuerdo de negocios para engañar al tribunal. Cada palabra era una torsión de la verdad, una mentira construida sobre una base de realidad que la hacía aún más venenosa. Damián le apretó la mano bajo la mesa, su calor una ancla en medio de la tormenta. Cuando llegó el turno de Ricardo para interrogar a Marco, el tono cambió. Señor Rizo, afirma usted ser un amigo íntimo de la señora Alarcón, ¿correcto? Sí, lo éramos. Muy íntimos, dijo Marco, con un aire de suficiencia. Tan íntimos que su relación terminó hace 3 años cuando usted la engañó y le rompió el corazón, preguntó Ricardo con calma. Marco se puso pálido. La sala murmuró. Eso no es relevante. Oh, yo creo que sí lo es. Porque sugiere un motivo. No es cierto, señor Rizo, que usted le ofreció a Isabella dejar a su marido e irse con usted a Milán, una oferta que ella rechazó categóricamente. Ella estaba asustada, coaccionada, balbuceó Marco. O quizás simplemente no estaba interesada en usted. Y ese rechazo, sumado a los celos de verla feliz con otro hombre, ¿no podría haber sido un poderoso incentivo para venir aquí a mentir, impulsado por una anciana rica y vengativa? La reputación de Marco quedó hecha trizas, pero el daño estaba hecho. La duda había sido sembrada. Luego, llamaron a Isabella al estrado. Su corazón latía con furia contra sus costillas. Miró a la jueza, una mujer de aspecto severo pero con ojos que parecían ver más allá de las palabras. Y decidió seguir el consejo de Damián, decir la verdad. Señoría, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. ¿Comenzó mi relación con Damián Alarcón de una forma poco ortodoxa? Sí. Estábamos desesperados por proteger a mi ahijada, la hija de mi mejor amiga, de un entorno que sabíamos que la destruiría. Podía sentir la mirada de Damián sobre ella, llena de amor y apoyo. Al principio, sí, hubo un contrato. Y sí, había resentimiento entre nosotros, viejas heridas que aún no habían sanado. Pero lo que ni Damián ni yo esperábamos es que al vivir juntos, al cuidar juntos de esta niña maravillosa, empezaríamos a vernos de verdad. Vi al hombre que se despertaba en mitad de la noche para consolar las pesadillas de su sobrina. Vi al hombre que cargaba con una culpa insoportable por la muerte de su hermana. Y él vio a la mujer que amaba a esa niña tanto como él. Nuestro matrimonio no comenzó con amor, señoría. Pero está lleno de amor ahora. Un amor real, un amor que lucha, que protege. Y si eso es un fraude, entonces espero pasar el resto de mi vida siendo una fraude al lado de este hombre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las ocultó. Dejó que la jueza viera su alma al desnudo. Cuando le tocó el turno a Damián, él no habló de contratos ni de acuerdos. Habló de Sofía, de su arrepentimiento, de cómo Isabella y Luna le habían enseñado a abrir su corazón de nuevo. He pasado mi vida construyendo cosas, señoría. Edificios fríos, de acero y cristal. Pero esta mujer y esta niña me han enseñado a construir un hogar. Me han enseñado a construir una familia. Y les juro que pasaré cada día de mi vida protegiendo esa familia, sin importar cómo comenzó. Su sinceridad era tan palpable que llenó la sala. El abogado de Elvira intentó atacarlos, hablar de la repentina boda, del testimonio de Marco, pero sus argumentos sonaban vacíos, huecos, frente a la cruda emoción de la verdad de Damián e Isabella. Finalmente, cuando parecía que la jueza iba a tomar una decisión, Ricardo se levantó. Señoría, antes de que delibere, tenemos una última prueba que presentar. No se refiere directamente a la naturaleza del matrimonio del señor Alarcón, sino al verdadero carácter de la demandante, la señora Elvira Montenegro. Ricardo presentó la copia certificada del segundo testamento de don Fernando Montenegro. La expresión de Elvira se transformó. La máscara de abuela afligida se desintegró, revelando el rostro de una depredadora acorralada. Esto es una farsa, una falsificación, siseó. El notario que firmó esto está muerto, replicó su abogado. En efecto,
lo está, dijo Ricardo con calma. Pero lo que ni la señora Montenegro ni su abogado saben es que don Fernando, un hombre desconfiado por naturaleza, tenía un hábito. Grababa todas sus reuniones importantes. Y el investigador del señor Alarcón ha encontrado al antiguo técnico de seguridad de don Fernando, un hombre que fue despedido sin contemplaciones por la señora Montenegro poco después de la muerte de su esposo. En ese momento, un hombre mayor y de aspecto nervioso fue conducido a la sala. Señoría, el señor Morales tiene en su poder una grabación de audio de la reunión en la que don Fernando Montenegro le dictó este segundo testamento a su notario. Una reunión en la que, al final, don Fernando llama a su esposa, doña Elvira, a la habitación y le informa de los cambios. En la cinta se la puede oír perfectamente, discutiendo, amenazando y, finalmente, aceptando los términos de su difunto marido. El caos estalló en la sala. La jueza golpeó el mazo, pidiendo orden. El rostro de Elvira estaba lívido. Había quedado expuesta, no como una abuela preocupada, sino como una ladrona y una fraude, dispuesta a manipular incluso la última voluntad de su marido por poder y dinero. El juego había terminado. La decisión de la jueza fue rápida y contundente. Otorgó la custodia permanente y exclusiva de Luna a Damián e Isabella Alarcón, citando el entorno familiar estable y amoroso que habían demostrado. Además, ordenó una investigación completa sobre el fraude del testamento de don Fernando Montenegro, congelando todos los activos de Elvira. Salieron del juzgado hacia la luz del sol, sintiéndose como si hubieran emergido de un largo y oscuro túnel. Luna corrió a sus brazos. «Nos vamos a casa, mi amor», le susurró Damián, levantándola en brazos. Juntos. Meses después, el otoño había pintado la ciudad de oro y carmesí. La vida en el ático de los Alarcón era irreconocible. El minimalismo estéril había sido reemplazado por un caos feliz. Había dibujos de Luna en la nevera, juguetes esparcidos por la alfombra y el aroma constante de los pasteles de Isabella flotando desde la cocina. Su pastelería, Dulce Bocado, se había expandido, financiada no por el contrato, sino por una inversión de Damián como socio. Y ahora era el lugar de moda de la ciudad. Elvira Montenegro enfrentaba múltiples cargos y la desgracia pública. Su imperio se había desmoronado, construido como estaba, sobre cimientos de mentiras. Marco Rizzo se había mudado de la ciudad, su reputación social y profesional destruida. Una tarde, Damián llegó a casa y encontró a Isabella en la terraza, mirando la puesta de sol. Se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «¿En qué piensa la mujer que me salvó la vida?», le susurró al oído. Ella se apoyó en su pecho. Pensaba en Sofía. Y en Alejandro. Me llamó hoy. Se va a ir a la Toscana. Dice que va a pintar, a intentar encontrar un poco de paz. Me pidió que le diera las gracias por darle un cierre. Damián besó la parte superior de su cabeza. Ambos se lo merecen. Estuvieron en silencio por un momento, simplemente sosteniéndose el uno al otro. «¿Sabes?», dijo Isabella. «Nunca me propusiste matrimonio de verdad». Damián sonrió contra su pelo. Se separó, se arrodilló sobre una rodilla y le tomó la mano. Isabella se quedó sin aliento. Isabella Rossi, la pastelera más caótica, maravillosa y exasperante que he conocido. Me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Me diste una hija y un futuro que nunca supe que quería. Nuestro principio fue un desastre, pero quiero que nuestro para siempre comience ahora. ¿Quieres seguir siendo mi esposa, de verdad, para el resto de nuestras vidas?» Con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, Isabella se rió. «Solo si prometes que nunca volverás a intentar limpiar mis bolés de la batidora. Los necesito con restos de masa para inspirarme». «Es un trato», dijo él, y le deslizó un anillo sencillo pero hermoso en el dedo. Años después, el ático resonaba con más que las risas de Luna. Un pequeño de pelo oscuro y ojos grises, llamado Fernando en honor al abuelo que nunca conoció, gateaba a toda velocidad por el salón, persiguiendo al perro que finalmente habían adoptado. Luna, ahora una preadolescente brillante y alegre, leía en el sofá, mientras Damián e Isabella los observaban desde la cocina, con los brazos entrelazados.
La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.